lleva como título: los planes de Dios son mejores. Dile al que está a tu lado: los planes de Dios son mejores. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ubíquense en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11. Jeremías capítulo 29 verso 11. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria al Señor. Dios es un Dios bueno. ¿Lo tienen? Jeremías 29, 11. Dice en el nombre poderoso de Jesús de la siguiente manera. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues, gloria al Señor, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. En la versión que usted está leyendo allí, que la mayoría la tiene, Reina Valera, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Amén. Como el mensaje a lo que quiero enfocar, gloria al Señor, tiene esta connotación del título: los planes de Dios son mejores. Aleluya. Leo en la versión Nueva Traducción Viviente, que habla de que yo conozco los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Dile al que está a tu lado: Dios conoce los planes que tiene acerca de ti. Él ha hecho una estrategia, un plan para cumplir el propósito. Amén. En el libro de Isaías, con respecto a los pensamientos, todo plan nace de los pensamientos. Cuando a tu vida viene un pensamiento que comienza a incubar en tu mente y desciende al corazón, ese pensamiento produce un plan para poder ejecutarlo. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios habla también en Isaías, porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Amén. Que pudiéramos traducirlo en que los planes de Dios no son nuestros planes. Quizás nosotros podemos tener miles de planes y nos hacemos planes. Ahorita ya quedan aproximadamente 5 semanas para que finalice el año 2025 al 2026. Y siempre ocurre que en los últimos días la gente comienza a hacerse sus planes para el 2026. Hacer sus listas de proyectos que voy a hacer. Voy a comenzar la dieta, voy a comenzar aquello en enero. Y ahorita no, porque ahorita vienen las hallacas. Aleluya. Y resulta que todo lo dejan en un plan. Trazan: este año sí voy por mi casa, este año sí voy por mi carro, este año. Y hay gente que se proyecta hacia algo que quiere alcanzar porque tiene una necesidad y un pensamiento. Pero muchos de esos planes quedan plasmados en un papel nada más. ¿Cuántos están acá? Llegó enero y entonces se consigue la vida igual como pasó todo el 2025. Llegó, gloria al Señor, porque el hombre hizo sus planes. Pero el tema de que los planes del hombre muchas veces no tienen la fortaleza por la inconstancia del hombre. ¿Estamos acá? Diga, hay planes que han quedado en papel solamente. Pero hay algo tan tremendo, que los planes de Dios son mejores. Porque hay cosas que te ocurrieron de parte de Dios que no estuvieron escritas en ese papel. Hay cosas, gloria al Señor, que tú puedes hacer tu papel. ¿Qué quiero decirte? Tú puedes hacer tu lista. Aleluya.
Pero Dios dice, tranquilo, haz tu lista. Lo que es cierto es que el plan mío es mejor que la lista que estás haciendo. Aleluya. Y muchas veces lo que está en la lista no se cumplió, pero lo de Dios sí se cumplió. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Dios lo que deja plasmado en el papel, Él lo cumple. Él dejó una lista de planes en 66 libros que las ha cumplido todas. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso. El salmista David lo dijo: mi embrión vieron tus ojos y fueron escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Hay cosas que hacemos que pareciera ser la solución o la salida de los problemas o dificultades que tenemos. Y muchas veces las hacemos pensando que es lo mejor que podemos hacer. Cuando se presenta un problema, una dificultad, una necesidad, inmediatamente buscamos la solución. Creamos planes para salir de ese problema. Y a veces, pensando en que estamos haciendo lo correcto, nos metemos por caminos, por decisiones, por algunas cosas, gloria al Señor, que parecieran bien, pero resulta que terminan oponiéndose al plan de Dios. ¿Estamos acá? Aleluya. Cuando incluimos nuestros planes en lo que Dios quiere hacer, atrasa la promesa. Dile al que está a tu lado: cuando incluimos nuestros planes en lo que Dios quiere hacer, se atrasa la promesa. Hay un vivo ejemplo en Sara, la esposa de Abraham. Cuando Sara oyó, no fue Dios que se lo dijo a Sara, fue Abraham que se lo contó a Sara, porque la promesa Dios se la dio a Abraham. Y cuando Abraham le cuenta a Sara lo que Dios le había hablado, y Sara oyó la promesa de Dios, inmediatamente ella metió sus planes en el plan que Dios tenía. Y como ella miró su condición, que ella tenía un problema, y dice: listo, la solución de este problema que tenemos es que no voy a ser piedra de tropiezo para la promesa de Dios en tu vida. Agarró y tomó a Agar y se le entregó a su esposo, porque ella tenía un problema, ella era estéril. Ella dice: yo soy la del problema. Entonces agarró y entonces quiso solucionar el problema, y con la solución que ella pensó que era la correcta, lo que produjo fue un atraso para la promesa. ¿Estamos acá? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos saben esa historia de Sara? Ella decidió hacerlo por Dios y le entregó a su esposo a Agar, pero lo que parecía la solución se convirtió en un estorbo. Dile al que está a tu lado: deja que Dios obre. Dios sabe lo que está haciendo. A veces nosotros intervenimos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Sara dijo: yo soy el problema. Nunca vamos a alcanzar la promesa porque yo soy estéril. Y esta Sara decidió entonces entregarle a Agar. Porque el problema de nosotros es que pensamos muchas veces con nuestras actitudes de que Dios pareciera que estuviera loco. Pero Dios no está loco, Dios sabe lo que hace. Dile al que está a tu lado: Dios no está loco, Dios sabe lo que hace. Si Dios te escogió a ti, Él sabía cuál era tu defecto, Él sabía cuál era tu falla, Él sabía cuál era tu debilidad, Él sabía cuál era tu escasez, Él sabía cuál era, gloria al Señor, tu flaqueza, Él sabía cuál eran tus limitaciones. Sara, Él sabía que tú eras estéril cuando le dijo a Abraham: yo te voy a hacer un hijo, una nación grande, y de tu hijo nacerá una nación grande, te voy a dar un hijo, le dijo Abraham.
¿Cuántos están acá? Cuando Dios le dijo esa promesa a Abraham, ¿usted cree que Dios no sabía que Sara era estéril? ¿Aló? Dios sabía que ella era estéril. Cuando Dios le dijo eso, Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios tenía un plan y dijo: y haré de ti una nación grande. O sea que Dios sabía cómo iba a ser la nación. Todavía Agar ni existía cuando Dios le dijo a Abraham: yo haré de ti una nación grande. Cuando usted conoce la historia, Agar entra como a mitad de la historia cuando ellos se mudan a Egipto. Aleluya. Y vuelve para acá porque le regalan a Agar como sierva a Sara. Pero hay algo tan tremendo. Sara pensó que la solución que le llegó de repente a mitad de camino siendo Agar no era la solución, era un estorbo. Porque cuando tú metes tus planes en lo de Dios, entonces se detiene la promesa, se atrasa la promesa. Aleluya. Usted tiene que dejar que lo que Dios prometió Él lo cumpla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? Entonces los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aleluya. Lo que no sabía Sara es que Dios tenía un plan y que aún con su condición de esterilidad, que era un defecto, Dios la había incluido en el plan. ¿Aló? Dile al que está a tu lado: Dios te había incluido en el plan. Desde que te llamó, Dios te incluyó en el plan para tu familia, para tu comunidad. Dios te incluyó en el plan para tu nación. ¿Cuántos están acá? Desde que te llamó, que llegaste con nervios, que llegaste con incertidumbre, que llegaste con aquel complejo de inferioridad, ese complejo de no merecerte nada, ese complejo de tantas heridas, de tantas cosas, gloria al Señor, de sentirte indigno, hasta de decir: yo no sirvo para ser cristiano. ¿Por qué tú me escogiste, Señor? Aleluya. ¿Por qué me llamaste si yo no sirvo para esto? Aleluya. Aún con ese pensamiento, Dios tiene un plan contigo y te incluyó en su plan eterno. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un plan eterno contigo. El plan de Dios, mira, cuando nosotros hablamos de plan de Dios, que Dios tiene un plan, Dios quiere darme un carro, eso no es un plan de Dios. Dios tiene un plan, me quiere dar una casa, eso no es un plan de Dios. Los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios no caben en nuestro entendimiento. Porque a lo mejor tú piensas que el plan de Dios solamente es sacarte de la necesidad, ponerte en comodidad. Pero resulta, gloria al Señor, que los planes de Dios no caben en nuestro entendimiento. Los planes de Dios, aleluya, están enmarcados en lo eterno, en lo que Él quiere para la nación, en lo que Él quiere para la comunidad, en lo que Él quiere para tu familia. Los planes de Dios están sujetos al plan de salvación que tiene con cada uno. ¿Cuántos están en este lugar? Dáselo más fuerte al Señor. Cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. No habían naciones en la tierra, había muchas naciones en la tierra. ¿No era más fácil que Dios escogiera una nación que ya estaba fundada, que ya estaba creada, que ya tenía todo, que tenía rey, tenía gobierno, estaba estructurada, tenía casas, tenía todo, había gente? No era más fácil que Dios levantara cualquier nación y desde allá arriba decir: bueno, esta es la que voy a escoger, allí voy a agarrar y allí va a venir mi hijo y allí gloria al Señor? Pero de repente, aleluya, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. A lo mejor usted diría: Señor, ¿no es más fácil que envíes a otro? ¿Aló? No es más fácil que escoges a otro, gloria al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Yo nada más. Gloria a Dios. Por lo menos hay 3 o 4 que sí se hacen esa pregunta. Yo no estoy loco entonces. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan.
Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Familias había muchísimas. Y escoger un hombre que tenía una esposa estéril. ¿Aló? ¿Por qué no escoger una familia que, gloria al Señor, que el hombre no nada más no puede abrazar a la mujer y ya está embarazada? Y así hay bastante. Amén. Y era más fácil multiplicarse. Pero resulta que Dios escogió a este hombre porque los planes de Él, los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando el plan de Él es mostrar su gloria a todas las naciones, a toda persona, a todo afligido, aleluya, a mostrarle que lo que el hombre perdió en el Edén, que era la presencia, que era el hablar, aleluya, Dios manifestarse a través de hombres que fueron desechados, hombres que dicen: tú no vas a poder. Allí Dios se va a manifestar y será levantado. Dios es un Dios maravilloso. Dios tiene un plan contigo. Pero es más fácil. ¿Por qué Dios no levanta un millonario que se convierta y forme una iglesia? ¿Cuántos están acá? No, Dios lo quiere hacer con gente de fe, con gente que entienda que los planes de Dios son mejores. Dios es un Dios maravilloso. Aleluya. Muchas veces Dios escoge gente que ha hecho un montón de planes y todo le ha salido mal. ¿A cuántos han hecho aquí bastantes planes y ninguno le ha cuadrado? Y dice: este es el que voy a escoger, porque ya está cansado de fracasar en tantos planes. Ahora le voy a presentar mi plan. Y en ese plan, gloria al Señor, aleluya, yo me voy a glorificar. Porque alguien que ha fracasado en muchos planes es porque intenta y ha creído que siempre hay un plan. Y Dios lo levanta y Dios lo escoge. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de planes. Y el plan de Dios es más grande que el tuyo. Hechos capítulo 16, versos 5 al 34. Luego de la separación de Bernabé y Pablo. Hechos capítulo 16, versos 5 al 34. Luego que el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé se separaron por una pequeña discusión de que tenían que ir a hacer una campaña evangelística, y Bernabé quería llevarse a Juan Marco, un sobrino de él, pero Pablo le reprochó y le dijo: no, yo no camino con infieles. Él nos abandonó. ¿Aló? A Pablo le pegó duro que Juan Marcos los había abandonado en una obra. Y de repente él le dijo: no, él no puede ir, porque cuando estábamos por allá el hombre se fue por otro lado y nos dejó por allá. Y Juan Marcos y Pablo le dolió eso. Entonces hubo una separación entre Bernabé y Pablo. Bernabé se llevó a Juan Marcos, más nunca se supo más nada de Bernabé. Y Pablo escogió a Silas. ¿Estamos acá? Entonces, en el verso 16, Pablo y Silas siguen el camino evangelístico, confirmando a los creyentes por donde Pablo ya había pasado anteriormente con Bernabé. Dice en el verso 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por quién le fue prohibido? Predicar la palabra en Asia. Ellos querían ir a hacer la obra en Asia. Y el Espíritu Santo: no, aquí no abran la boca. ¿Cuántos están acá?
no abran la boca acá. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Vean algo tan tremendo. Quien llevaba el plan de la obra, o quien lleva el plan de la obra, siempre ha sido el Espíritu Santo. Siempre ha sido el Señor. Cuando nosotros incluimos nuestros planes, aunque sea para la obra, estamos incluyendo en nuestros planes humanos. Pero aunque ellos tenían una buena intención de predicar en Asia, de ir a Misia y de ir gloria al Señor, a esta otra ciudad de Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Le dijo no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia a ayudarnos. Ayúdanos y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. El día de anoche en el taller de mujeres se tocó este tema. Aleluya, estuvo poderoso anoche esto. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entré en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anunciaban el camino de salvación, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no son lícitos recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los encerraron, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Diga: los planes de Dios son mejores que los míos. ¿Aló? Si ellos se hubiesen quedado en Asia, porque ellos tenían el deseo de predicar, pero el Espíritu le dijo: no hablen acá. Se hubiesen quedado en sus fuerzas, en su conocimiento, en su emoción, en sus ganas de predicar. Si se hubiesen ido al otro lugar donde el Espíritu tampoco le permitió, hubiesen seguido en su fuerza. Aleluya, amado hermano, ¿qué te quiero decir? Que los planes de Dios son mejores. Es mejor operar desde los planes de Dios que operar de nuestra fuerza. Aunque lo estemos haciendo para el Señor, tenemos más esfuerzo cuando lo hacemos con nuestra fuerza. Pero cuando es Dios, todo fluye, todo se alinea, todo se abre, todo se conecta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vean algo tan tremendo. Lo hubiesen, capaz hasta lo hubiesen matado en Asia, porque ellos estaban predicando un mensaje que alborotaba las ciudades. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Pero de repente Dios los guió a Macedonia. Y en Macedonia también alborotaron la ciudad, pero con la cobertura del Espíritu Santo, con el resguardo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso. Si estás buscando una casa, un carro o hacer un negocio, que sea bajo la cobertura del Espíritu Santo. Que el Señor te diga: esta sí, esta no. ¿Aló? Si vas a comprar la moto, te decía: esta no, compra la otra. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Usted sabe cuánta gente se ha matado comprando una moto hasta de agencia y porque no le funcionan los frenos saliendo de agencia se mata? Entonces no fue Dios que se la dio. ¿Aló? Hasta un carro nuevo, 0 kilómetros. Que sea Dios. ¿Cuántos están acá? A veces vamos en nuestra fuerza, y cuando vamos en nuestra fuerza cuesta bastante. Cuesta bastante. Y lo podemos hacer, y podemos saltar, podemos brincar, podemos hacer todo, pero cuesta. Pero cuando es el Espíritu Santo, todo fluye. ¿Cuántos están en este lugar? Vino la visión del macedonio, y Pablo dijo: es para Macedonia que nos vamos. Se salieron inmediatamente. Lo primero que hicieron fue que llegaron a Macedonia, a la primera ciudad de Macedonia, de la provincia de Macedonia. Y llegaron al lugar donde la gente se salía a orar. Y llegaron a ese lugar donde estaba el círculo de oración. Decía la pastora anoche, gloria al Señor, que el que está lleno del Espíritu siempre se alinea, aleluya, o se conecta con los que están en el Espíritu. Pero el que no está en el Espíritu le estorba las cosas del Espíritu. ¿Cuántos están en este lugar? Entonces, como ellos estaban llenos del Espíritu, ellos no buscaron, primero no se metieron en los bares, no se metieron en las plazas. Ellos fueron a buscar la gente que oraba primero, aleluya. Y como había gente que adoraba a Dios allí,
Vean algo tan tremendo. Había gente que adoraba a Dios, pero todavía no eran bautizados. Pero había gente que adoraba a Dios, y entre ellos estaba Lidia, una mujer que adoraba a Dios. Y entonces de repente llegó Pablo, guiado por el Espíritu, no en su fuerza, no en sus planes, sino que guiado por el Espíritu, y soltó el mismo mensaje que iba a soltar en Asia. Pero el mensaje que iba a soltar en Asia no estaba respaldado por el Espíritu. Pero el mensaje que soltó en Macedonia inmediatamente atrajo la atención de una mujer guiada por el Espíritu, que adoraba a Dios. Y entonces dice que Dios le abrió el corazón y la conectó. ¿Cuántos están en este lugar? Dile al que está a tu lado: las conexiones divinas vienen por estar en los planes de Dios y no en tus propios planes. Si tú estás buscando un plan solamente para crecer tú y tratar de buscar conexiones divinas para crecer tú, aleluya, porque tienes el ego de crecer, aleluya, allí no opera Dios. Pero cuando de repente tú te metes en el plan de Dios, aunque tú no quieras crecer, Dios te conecta con gente donde vas a crecer. ¿Cuántos están en este lugar? Dáselo más fuerte al Señor. Dios es bueno. Entonces lo primero que hizo fue conectarla con una mujer que adoraba a Dios. Y una conexión divina. Y dice la Biblia que no fue Lidia la que abrió su corazón. ¿Quién le abrió el corazón? Dios. Porque todo estaba guiado por el Espíritu. ¿Cuántos están acá? Cuando alguien, gloria al Señor, te ofrece una ayuda cuando tú estás en el plan, cuando alguien te conecta y te posiciona, tú nunca tienes que tener en el corazón que fue por causa tuya, sino fue que Dios le abrió el corazón. Y cuando tú entiendes eso, tú tienes que saber y mantenerte que estás allí porque Dios abrió el corazón. Y hay algo tan tremendo, y esta mujer, hubo una conexión divina, y no fue cualquier mujer. Era una vendedora de púrpura, era una empresaria. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado: los recursos vienen cuando tú te sales de tus planes y te metes en los planes de Dios. Los recursos vienen cuando tú abandonas tus planes y te metes en los planes de Dios. Porque los planes de Dios son más grandes que los tuyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Dios es un Dios maravilloso. Mira, en nuestros propios planes, ¿usted sabe cuántos planes yo hice para viajar mientras yo trabajaba así por mi fuerza? Dice, vamos a... Muchos planes, dice la pastora, bastantes planes. ¿Aló? Y vamos a ir para allá, y vamos a ir para acá, y de repente comenzamos a ganar. Resulta que en mis planes nunca pude viajar, pero en los planes de Dios nos ha llevado en las alas de su gracia a lugares que gente que tiene real me dice: ¿y cómo tú vas para Europa? ¿Y cómo tú vas para allá? ¿Y cómo tú vas para acá? Y yo le digo: mira, ahorita no tengo ni una puya partida por la mitad en el bolsillo, pero Dios me lleva. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cómo hacen ustedes para ir? ¿Por qué? Porque nuestra mente no está en adorar el dinero, sino adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú estás en los planes de Dios, tú eres capaz de, ya tengo 800, pero es que si yo doy esos 800 de ofrenda, no me compro la moto, yo quiero gloria al Señor, no me compro aquello. Amén. Vives tus planes, pero después no te quejes porque Dios no te use. Pero cuando de repente tú mueres a todo eso, tú agarras eso, aunque te quedes limpio, yo voy a cumplir el plan de Dios, voy y vengo. Pastor, ¿y qué queda? Ay, ¿qué queda después de eso? Queda la experiencia de que tú una vez caminaste sobre las aguas, llegaste allá, cruzaste el charco y llegaste para acá. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Aló? Y ya. Porque usted lo que se va a llevar es lo que usted eternice para Cristo. Lo
lo que usted eternice es lo que usted se va a llevar. En ese sarcófago no cabe ni casa, ni carro, ni nada, ni real. Usted se va a llevar lo que usted eternice para Cristo. Hace tesoros en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Que te digan: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Dios es un Dios maravilloso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso es una promesa escatológica. ¿Cuántos están acá? Hay muchos que agarran ese versículo para decir: aquí en lo poco, en lo mucho, sí. Aquí va periódicamente progresando y prosperando, y porque mientras más Dios te da, más Dios te va a seguir demandando. Pero muchas veces no, en lo poco, y a veces pensamos que en lo poco es porque no tenemos nada, y de repente cuando tenemos algunos dólares que caen en el bolsillo, ahora sí Dios me está poniendo en lo mucho. Pero debo decirte, gloria al Señor, desde que aceptaste a Cristo ya tú estás en lo mucho. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es lo que tú tengas en el bolsillo, es lo que ya Dios hizo contigo. Ahora lo que tú eternices allá arriba, ahí sí dice el Señor: en lo poco, allá me fuiste fiel. En lo que era limitado, en lo que era vano, me fuiste fiel allá. En aquello que era poco, ahora ven, entra en el gozo de tu Señor, porque te voy a poner en lo mucho. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso. El Señor dice: si allá fueron fiel en lo que ellos dicen. Hay gente que ya no, yo vivo aquí en el reino, eso no es nada. Un montón de cristianos frustrados por tener dinero, y cuando medio tienen dinero se les infla el pecho y ya quieren hablar y todo el mundo, y se les ve la altivez por encima. Aleluya. Gloria a Dios que el Señor nos curó bastante de eso. Mira, en la vida Dios me permitió conocer gente que tenía mucho dinero y era más sencilla que cualquier. ¡Wow! Ahorita quieren forrarse todos los dedos de anillos, quieren ponerse cadena. No, porque eso es el reino. Aleluya. No es el reino. Lo que viene para ti es mayor. El Señor dice: si eso es tan vano, y dice que es bastante, imagínense lo que tengo preparado aquí para ellos. Aleluya. Calles de oro, mar de cristal, mansiones, aleluya, hecha con perla. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso y bueno. Entonces a veces como dicen: no, que aquel no tiene, porque no. Ya usted tiene, porque Cristo está contigo. El resto es esfuerzo. ¿Aló? Dile al que está a tu lado: el resto es esfuerzo. Porque el maná caía del cielo, pero en la tierra prometida te tienes que sembrar, te tienes que buscar. ¿Sabe por qué hay gente que no siembra? Porque ama más el dinero que a Dios. Aló. Se pusieron caros. Usted sabe, uno puede decir: no, vamos a hacer un congreso aquí de economía o de algo. La gente ya van a comenzar a material. Gloria al Señor. Dios quiere, gloria al Señor. La Biblia dice: mira, el único que Jesús le llamó Señor aparte de él fue el dinero. Dijo: no podrás amar a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios ni a las riquezas. Entonces cuando Dios se pone por encima de todo en tu vida, entonces la riqueza es una herramienta que Dios pone en tus manos para bendecir a otro. Lidia lo entendió. Lidia adoraba a Dios. Era empresaria. ¿Dónde están las mujeres que vinieron ayer que dijeron que yo soy la hija del rey? Lidia
era empresaria, ganaba mucho dinero y de repente Dios la conectó y dijo, de repente ahora entró el plan y a lo mejor Dios le dijo, ¿sabe por qué te di tanto? Porque ahora comenzó el propósito para el cual te di tanto. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia allá en Macedonia comenzó por la casa de Lidia. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso. Aló. Y entró allí. Entonces el propósito de caminar en el plan de Dios es que todas las puertas se abren. Te conecta con gente, gloria al Señor, que están en el plan de Dios. ¿Cuántos están acá? Cuando tú estás viviendo tus planes, conoces gente que están en el plan del diablo para desviarte del plan de Dios. Pero cuando tú estás en el plan de Dios, obviamente te va a conectar Dios con la gente que Él tiene en su plan para que continúes su plan. ¿Cuántos están acá? Entonces Lidia, Dios le abrió el corazón y después fue bautizada con toda su familia. Entonces me gusta lo que dijo Lidia y le dijo, si ya has juzgado que soy una sierva del Señor y que tengo testimonio, te invito a mi casa. Un anfitrión, porque las casas donde están las células tienen que ser casas dignas. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Dónde están los anfitriones acá? Si antes volaban platos allí, ya no pueden volar. ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. Habían optado ya hasta por comprar puras vajillas de plástico. ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. Voy a decir algo, pero Dios es bueno. Hay algo, gloria al Señor, que ella dijo, vengan, y él fue. Diga, fueron. Y después que estaban allí, gloria al Señor, con ella, seguían anunciando el evangelio. Y cuando salieron, que comenzó la obra, inmediatamente había una mujer que se levantó entre los que estaban allí, porque allí en Macedonia, y para ese tiempo había muchos adivinos, muchos agoreros. La gente se acola para que le leyeran el tarot, para que le leyeran todo. Y entre ellos había una mujer que tenía un espíritu inmundo, que cada vez que veía a Pablo salía a decirle a todo el mundo, aquí vienen los siervos del Dios Altísimo, los que anuncian el evangelio. Y gritaba. Y Pablo la escuchó una vez, la escuchó 2 veces, la escuchó 3 veces. Y ya, esta mujer me está cansando a mí. ¿Cuántos están acá? Porque venía con una adulación. Ya va, ahí no está Dios. Y le dijo, espíritu inmundo, sale en el nombre de Jesús. Y la mujer, y salió el espíritu inmundo que estaba allí. Y la mujer quedó libre. Diga, otra conexión. ¿Aló? Porque porque se manifestó el enemigo. Muchas veces cuando se manifiesta el enemigo, dile al que está a tu lado, cuando el enemigo se manifiesta, aleluya, agárrate duro. Cuando el enemigo se manifiesta y tú estás en el plan de Dios, es porque Dios va a hacer algo para promoverte a algo mayor o para conectarte a una victoria. Cuando el enemigo se manifiesta es porque Dios te va a dar una gran victoria. ¿Cuántos están acá? Lo hemos visto. Cada vez que el diablo busca levantarse. Estos días mi esposa me decía, vamos a seguir orando. ¿Por qué? Porque es que siento en el espíritu que viene algo muy grande. Por eso es que el enemigo se está levantando por todas partes. Y cada vez que hay una señal así es porque Dios nos está demandando, viene algo más grande.
Aleluya. Pero ¿qué hacen muchos cristianos? Cuando se levanta el enemigo se sientan y no siguen avanzando. Agarran, gloria al Señor, miedo. Pero resulta que cuando se levanta el enemigo es porque viene una promoción. Se levantó el enemigo en medio, ya va, él dice, yo vine para acá en el plan de Dios, tú me metiste para acá, Señor, y se levantó el enemigo. Lo reprendió y ahora se levantó peor, porque venía el espíritu de venganza contra ellos. Y se vino el hombre y los acusó, le dieron palo. Imagínense allí Pablo, Señor, en Asia no me están dando palo a mí. Tú me metiste aquí en esto. Y él agarrando palo allí. ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado, los procesos se soportan estando en el plan de Dios. Fuera del plan de Dios los procesos te destruyen. Pero lo que era para ellos algo tan tremendo, imagínate, Señor, este es tu plan para mí, que yo me quede sin comida esta semana. Este es tu plan para mí, que me boten del trabajo. Este es tu plan para mí, que yo pierda ese dinero. ¿Qué es esto que está pasando? Y de repente, gloria al Señor, lo que, como nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, a los hombres los azotan, los encarcelan y le dicen: enciérrenlo en la cárcel de más adentro, allá donde se meten los asesinos, la gente ya condenada perpetuamente, allá, y les ponen guardias. Aleluya, como que si ellos hubiesen matado al rey, a un magistrado, a alguien. Pero como ellos estaban en el plan, santo Dios, ellos no se estaban quejando, porque Pablo sabía que quien lo mandó para Macedonia fue el mismo Espíritu Santo. Si él hubiese estado por su propia cuenta, estuviera preocupado. Como cuando a veces es tremendo, pastora, que no le escriben al pastor durante meses, pero cuando se meten en un lío, ahí sí tienen pastor. Ni saludan a ver si el pastor está bien o no está bien, pero de repente se meten en el pastor, y si no lo sacan, entonces la culpa es del pastor. ¿Aló? ¿Por qué? Porque entonces no son tus planes. Perdón, no son los planes de Dios, son tus planes. Por eso te preocupa. Pero cuando es el plan de Dios, él estaba allá, y estando en la cárcel de más adentro, decía que le dijo Pablo así: le vamos a orar. Y mientras oraron, hicieron su devocional allí pasando el proceso, hicieron su devocional y comenzaron a cantar himnos, y adoraban, y adoraban, y adoraban. ¿Y quiénes lo oían? Y los presos los oían. Porque el que está en el plan de Dios vive su proceso adorando, cantando, porque hay un montón de presos espirituales llamados vecinos, compañeros de trabajo, llamados todo, que están oyendo tus quejas, que están oyendo tu forma de hablar, que están oyendo tu actitud, aleluya. Pero cuando de repente están viendo, aleluya, que aun cuando está pasando el proceso más duro, usted sigue agarrando su Biblia los domingos, se está viniendo para la iglesia, está yendo al ensayo, está yendo al ministerio, está buscando la manera de meterte con el Señor. Entonces ellos prestan atención, algo está pasando, porque son gente que vive en el plan de Dios. ¿Cuántos están en este lugar? Usted le dice: Señor, tú me metiste aquí, tú me sacas de aquí. Moisés hablaba con Dios así, no tenía pena hablar con Dios así. El Señor le decía: agarra tu pueblo y te, porque no, mi pueblo, ese pueblo es tuyo. Yo estaba tranquilito por allá por el desierto, apacentando las ovejas de mi suegro. Estaba tranquilito, me iba para mi casa, tenía mi mujer, tenía mis 2 hijos.
terminaba de trabajar, me iba a ver televisión, comía, volvía para acá, listo. Ahora tú me metiste aquí, ahora tú me sacas de aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado, fiel es el que te llamó. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Fiel es el que te llamó. Él lo va a hacer. Cuando tú vives el plan de Dios, tu confianza tiene que estar puesta en que Él dirige tus pasos. ¿Cuántos están acá? Aunque hay momentos que tú sientes como que se te abandonó, pero tú de repente dices, no, que yo estoy viendo el plan de Dios, yo estoy aquí. Y ellos cantaban adoración, todos los presos le oían. Dile al que está a tu lado, y de repente vino un terremoto, un sacudón, un temblor. Y vino ese sacudón, aleluya. Y el jefe que te maltrataba, y vino el sacudón, que el compañero que te metía el pie, aleluya, en medio del sacudón, de repente en ese sacudón que estabas tú abajo, de repente apareciste arriba, aleluya. Y aquel que, ¿cuántos me están entendiendo? Esto es una palabra que viene de Dios para tu vida. En medio del proceso, Dios se glorifica. ¿Cuántos están acá? Y de repente vino el terremoto. Pregúntame, ¿qué sucedió después del terremoto? Dice la Biblia que se abrieron todas las puertas. Usted lo leyó allí. Léalo conmigo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. No se abrió la puerta de Pablo y de Silas. Las puertas delante de Pablo y de Silas se abrieron, ¿cuánto? ¿Una o dos? Se abrieron todas las puertas. Cuando tú vives el plan de Dios, las puertas se abren solas. ¿Cuántos están acá? Se te abren todas las puertas. Ahora tienes que decirle, Señor, ¿por cuál entro? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O también tienes que decirle, ¿por cuál salgo? Porque a veces hay puertas que se abren no solamente para entrar, sino para salir. Porque a veces estás estancado, estás estancada. Aleluya. Dios abre todas las puertas. ¿Cuántos están acá? Ay. Ve lo que el Espíritu Santo acaba de dar. Amén. Sí, porque que a veces decimos, Señor, que ábreme una puerta para entrar. Pero ya va, pero primero te voy a abrir una para que salgas de allí. Porque a veces, ¿cómo vamos a entrar a una puerta si estamos encerrados en una? Dios abre todas las puertas. Y el momento que te saca del que tiene el estancamiento, ahora sí, ahora entra por la que yo te voy a entregar. Aleluya. Y la puerta de donde saliste, dice Dios, yo abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Ni tú mismo la vas a volver a abrir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, cuando estamos en el plan de Dios, lo que parece malo termina siendo bueno. Lo que parece de repente incómodo para nosotros termina favoreciéndonos, porque estamos caminando en el plan de Dios. Dile al que está a tu lado, no te salgas del plan de Dios. No te salgas del propósito. No abandones la asignación. No te salgas de la célula. Aunque a veces te incomoda, aunque el enemigo quiere poner algo que te incomodó. Aleluya, te tiene que saber. Es que el enemigo quiere que tú te salgas. Que tú te salgas del círculo de oración. Que te salgas del lugar donde está. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el lugar donde está es que vas a recibir una palabra que te va a tener atento o atenta. Y Dios te va a abrir el corazón. Y cuando Dios te abra el corazón, prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Cuando están en este lugar, Dios es fiel. Dios es fiel.
Dios es fiel. Aleluya. Y de repente lo que pareció malo se comenzó a dar señales, y Pablo comenzó a entender, para esto está acá. Se abrieron, mira, vean algo tan interesante acá. ¿Qué cárcel se abre y cualquier preso no agarra la oportunidad y dicen, de aquí nos vamos? Ningún preso conocía a Pablo y a Silas, ninguno. Ellos eran unos recién llegados. Además era un extranjero para decir, no, esa es familia mía, ese es el otro. No, ninguno. Se abrieron todas las puertas de las cárceles y ningún preso se escapó. Porque cuando tú estás en el plan de Dios, Dios tiene el control de todo. Dios sujeta al hombre fuerte. Dios tapa la boca de los leones. Dios hace todo. Aleluya. Y aunque quieran levantar tu mano contra ti, nada. Porque Dios lo conoce todo y todo lo hace Dios. Y de repente, Pablo y Silas, el carcelero Tasí agarra la espada y dijo, antes que me quiten la cabeza, que ellos me azoten y me torturen porque dejé escapar a la gente, prefiero quitarme la vida. Y el carcelero agarró una espada para quitarse la vida, y salió Pablo y dijo, espera, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. ¿Y qué fue lo primero que agarró el carcelero? Cuando escuchó la voz de Pablo que le dijo, todos estamos aquí. ¿Dónde estaba el carcelero en ese momento? ¿Aló? ¿Usted está leyendo conmigo? Ahorita leyó lo que estaba. ¿Dónde estaba el carcelero? De repente el carcelero estaba con ganas de matarse entre las tinieblas. Y cuando escuchó la voz de Pablo, lo primero que se precipitó fue agarrar la luz. Y cuando agarró la luz se metió hacia allá adentro y miró que todos estaban. Porque cuando viene la palabra de Dios en medio del plan que Él tiene, la luz alumbra tu camino, alumbra tus decisiones, alumbra lo que tienes que hacer. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera para mi camino. Dios nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz. Y alumbró la luz para el carcelero. Y de repente en medio de la luz miró a Pablo y dice que cayeron postrados ante Pablo y Silas. ¿Y sabe qué dijo el hombre? No le dijo, ¿quiénes son ustedes? Se siente una paz cuando ustedes hablan. No, el hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando están en este lugar, porque cuando la presencia de Dios, cuando entramos en el plan de Dios no es nada más hay quienes que quieren, órame para que se me quite el dolor de cabeza o no. Aleluya. Dios te llamó para que a otros también se les revele la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos van a vivir ese plan de Dios? Levanta tu mano allí. Declaro sobre cada uno de nuestros hijos en nuestra casa y acá, en el nombre de Jesús, que en cada célula donde reciban una palabra caerán postrados a decir, yo quiero recibir a Cristo. Aleluya. Se va a acabar en el nombre de Jesús. Aleluya. El que pasen obligados, no, van a pasar rendidos delante del Señor, gimiendo. Aleluya. Porque la gloria de Dios ha descendido sobre la casa. Pablo soltó la palabra y dijo, ¿crees tú y tu casa serán salvos? El hombre creyó, convocó a su familia. Diga familia. La visión de la casa es la visión correcta. Usted no puede estar en confusión de que porque ve otro, no, pastor, es que es la campaña, que es aquello, es que es lo otro. O es todos los días metido acá. La visión de la casa, la visión correcta. Pablo llegó
Inmediatamente Lidia abrió las puertas de su casa y dijo: hagan el culto en mi casa. Abrió una célula. El carcelero se le reveló la salvación. Inmediatamente Pablo dijo: bueno, llévame a tu casa, tú y tu casa serán salvos. Y se abrió una célula en la casa del carcelero. Y así dice la Biblia, que iban en las casas. El primer avivamiento comenzó en las casas y el último avivamiento terminará en las casas. Dios va a hacer algo poderoso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero Él anda buscando obreros. ¿Dónde están los obreros acá? Cree tú y tu casa serán salvos. Y tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. Aleluya. Repite conmigo: estar en el plan de Dios es lo más correcto. Pablo entró en el plan de Dios, no en su plan. Aunque, vuelvo al principio, aunque Pablo no iba a pasear para Asia, iba a predicar la palabra en Asia. Él no iba a pasear en la otra y el Espíritu Santo tampoco le permitió. Él iba a predicar. Pero el Señor decía: mi plan no era allá, mi plan es aquí. ¿Aló? Si Dios te trajo aquí, el plan de Dios era aquí, no allá. Pastor, pero es que yo conocí a Cristo en otro ministerio. Sí, gloria al Señor. Gloria a Dios que ninguno le robamos nada a nadie. Gloria al Señor. Pero si aun cuando conociste a Dios y de repente en otro ministerio, pero Dios te trajo aquí, es porque Dios tiene un plan aquí. Porque quien debe guiarte a los caminos de su plan es Dios. ¿Cuántos están en este lugar? Al menos que te hayas movido por tus propios planes. Pero si tú crees que estás en el plan de Dios, deja de estar dudando del plan de Dios. Entonces, estar en el plan de Dios, uno, aleluya, te conecta con gente correcta. Dos, cuando se levanta el enemigo, sigues en cobertura. Tres, el proceso lo vives fortalecido en el Señor. 4, el plan de Dios te abre todas las puertas. ¿Aló? Y podemos anunciar un quinto. El plan de Dios te trae provisión y te trae, gloria al Señor, bienestar. ¿Estamos acá? ¿Qué sucedió a lo último? Ellos llegaron a un lugar donde ni conocían. Ya no estaban ni siquiera en la casa de Lidia, ahora estaban en la casa de un carcelero que no conocían. Pero allí Dios le dio pan, posada y le dio todo. Vivir en el plan de Dios nos trae la seguridad de todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos creen eso? Ponte de pie en el nombre de Jesús.